Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues una vez más llegó el tiempo de Ciro Gómez Leiva y el señor Epigmenio Ibarra. Y volvieron a discutir un poco acerca de la situación que se vivió allá en Chihuahua el día de antier. Que hoy el presidente de la República salió a dar sus condolencias y explicar un poco esa situación tan embarazosa y tan triste. Loretito de Mola también metió su cuchara hace unos momentos. El Papa Francisco también habló al respecto, que ahorita se lo vamos a nombrar. ¿Qué dijo el Papa? ¿Qué dicen los bola de sinvergüenzas como Ciro y el Loretito? Ya los conoce como son, pero aquí está Epigmenio Ibarra para arreglarle la plana. ¿Qué le parece si pasamos a la información de una vez para que quede usted mejor enterado? Vamos a ver el video exacto, ¿qué le parece? Sin antes ver una remembranza de lo que ha sucedido últimamente. Ahí tiene a Epigmenio Ibarra sobre la situación de cuando dijo no me calles, pero eso lo vemos al final, ¿qué le parece? Y en este momento dice, fíjate en la foto y fíjate en la edad, le decía Epigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leiva, ¿cuándo empezó a matar? Hace 10 años, a los 20, tiene 30, lleva 10 años matando, su vida útil como sicario será todavía de unos 5 y 6 años más antes de que lo maten sus propios compañeros o se lo capture. Lanzó el también productor de cine Epigmenio Ibarra. ¿Qué trata de decir Epigmenio? Que todo esto fue creado en los tiempos de Felipe Calderón, del señor Genaro García Luna, y es tiempo que el señor Ciro Gómez Leiva no trata de increpar y señalar las atrocidades y la ola de violencia que estamos viviendo hasta el día de hoy. Gente que fue creada en aquellos tiempos y en la cual poco a poco se va disminuyendo y lograremos cerrar la pinza. Ahorita el Papa Francisco nos va a decir cuál es la clave, la misma que usa Andrés Manuel López Obrador. Digo para que nos vaya quedando muy clara esta situación. Ahí ve el de Loretito, pero ese ahorita lo vamos a analizar un poco. Por lo pronto, vamos a ver en estos momentos qué hablaba el único testigo que quedó allí, uno de los padres que quedó de testigo, que está muy enojado, pero el señor Epigmenio Ibarra le contesta de una manera muy gentil y muy sabia. Vamos a darle play. Dijo hoy por segundo día seguido el presidente López Obrador, es una zona de la sierra hoy le puso el calificativo de muy dominada por la delincuencia. Javier, muy dominada por la delincuencia, insisto en el muy, esta parte. Yo también, yo insisto, aparte del muy dominada, la temporalidad. Yo llevo cerca de 47, 48 años en Tarahumara, y desde que yo llegué a Tarahumara ese fenómeno ya existía. ¿Qué pasa con las autoridades que no pueden erradicar el problema? ¿Qué hay? ¿Complicidades? Es pregunta, no es afirmación. ¿Impunidades? Eso sí es afirmación, no es pregunta. ¿Qué hay? Que no pueden erradicar eso. El mismo señor López Obrador lo reconoce. Es una zona muy conflictiva. ¿De qué nos sirve que lo esté reconociendo si no se ven resultados efectivos? Yo creo que a la fecha no existen datos de experiencias exitosas en la persecución, así datos palpables que digan, en esa zona ya se limpió todo. No, es una plaga que no han podido erradicar con ella, es una pus que permea toda la sierra y todo el país. Bueno, pues yo escuché a usted al único padre, Javier Ávila, que quedó allí vivo en ese lugar, que, por cierto, después de haber cometido esa situación tan grave los sicarios, se confesaron con él, se salieron afuera de la iglesia y estuvieron hablando con él, arrepentidos de la situación en la cual había pasado. Pero bueno, ese es otro cuento en el cual hay ese testigo. ¿Qué contestó Epigmenio Ibarra al respecto? Vamos a escucharlo. Conclusión sobre este tema, el tema de los jesuitas, porque antes de que te vayas, hay una entrevista muy interesante hoy en la primera plana de la jornada con Marcelo Ebrard y también quisiéramos conocer una opinión tuya sobre ese tema. Pero bueno, para cerrar el asunto de los jesuitas. Me refiero a lo que dice el padre Javier, con todo el respeto que me merece y entendiendo el dolor terrible que siente. Hay en su lenguaje algo preocupante. Hablar de la plaga, hablar de la pus. Las plagas se exterminan. Y desgraciadamente, de eso ya tenemos suficiente.
¿Hay que resolver el problema de la violencia? Sí. ¿Hay que ir al fondo? También. Y no podemos exterminar, porque cuando exterminas a las cucarachas salen más cucarachas. Se nutren de eso. Las plagas crecen con el exterminio. Entiendo perfectamente el dolor, pero pienso en Ellacuría. Y pienso que Ellacuría estaría pensando en que la justicia traerá la paz. Y el problema central de nuestro país es que los años de abandono de zonas tan remotas las han vuelto bastiones de la delincuencia. Y hablo de las sierras. Zonas que siguen abandonadas. Es muy difícil llegar. Tratar de resolver en 4 años un mal de 36 años, de más años. La Tarahumara ha estado abandonada siempre. La marginalidad de las zonas, de ciertas zonas del país, es casi imposible de resolver porque son ajenas al desarrollo de la vida, porque no tienen importancia, no han tenido importancia. Entonces, hay que atacar eso de fondo, la desigualdad, la marginalidad, eso que permite en esos vastos territorios donde asentar a un grupo delincuencial es facilísimo. Eso hay que atacar. Bueno, pues yo escuché a usted de Epigmenio Ibarra. Es una situación muy compleja, que se tiene que atacar, sí, y entiendo la desesperación y la razón que se tiene de cierta manera. Pero atacar las causas, ir sobre el cáncer que nos llevó hacia esa enfermedad. ¿Qué nos llevó hacia esa enfermedad? La corrupción. Gobiernos corruptos, empresarios corruptos, una sociedad que se volvió ahora sí a ese modo, en el cual nos llevó a convivir con esta situación tan adversa en estos momentos. Porque si se ataca con violencia, sí, sería como un mejoral, sería como un paliativo para bajar la calentura nada más, pero la enfermedad de raíz seguiría allí. Es triste, pero quisiéramos ver fuerza, quisiéramos ver con todo, como dicen por ahí constantemente. Pero en algo tiene razón Epigmenio Ibarra. Saldrían como cucarachas por todos lados. Matarías a los de ahí, pero saldrían corriendo muchos a formar más células y se volvería más difícil la cosa. Lo que sucedió allá en los tiempos de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que quisieron digamos, exterminar a ciertos grupos y lo único que hicieron fue que proliferaron centenares. Creo que había 10, 12 en toda la República por ahí. Después ya había decenas y decenas de grupos por toda la República y era más difícil controlarlo. Pues la situación es muy difícil lo que dice aquí. Pero ¿qué le parece si escuchamos al Papa Francisco ahorita en unos momentos para ver qué dice al respecto? También está muy dolido, pero también piensa parecido a Epigmenio Ibarra. Hay que seguir atacando las causas. Y mire, yo le voy a decir esto como una hipótesis, sabiendo un poco de periodismo, investigando y encontrándome con muchas constantes en este tipo. Gobiernos de los estados están inmiscuidos en casi la mayoría de estos hechos atroces, indirecta o directamente. Y no lo dudo ni tantito, pues allá gobierna el PAN con una gobernadora, grupos panistas, grupos priistas en muchos lados, que para colgarle el muertito a Andrés Manuel López Obrador se avienten ese tipo de trabajo. Son capaces de eso y más. Lo han hecho con sus propios militantes de su partido. Uno que iba a ser presidente de la República, el señor Luis Donaldo Colosio. Y otros más, Francisco Ruiz Massieu, que ahorita, por cierto, su hija le rinde pleitesía a los presuntos asesinos de su padre, que dice que es Salinas de Gortari. Y así son capaces de eso. No lo dudo ni tantito que haya pasado algo similar, que hayan provocado esa situación para colgarle uno más a Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué dijo Loretito de Mola sobre lo que dijo el Papa? Dice, hasta el Papa reclama la cantidad de asesinatos en México. Menuda vergüenza para el presidente, el sexenio más violento de la historia. Vamos a ver si es cierto lo que dijo el Papa. Dice el Papa Francisco. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México. Anteayer, de 2 religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos México
La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Chécate esto, Loret de Mola, ¿qué es lo que no quisiste analizar? Solo analizaste esto. Cuando el Papa pues reclama cuántos asesinatos más, pero no checaste esto. Y el Papa le da la razón a Andrés Manuel López Obrador en esto. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Ahora entiende, señor Loretito de Mola, por qué la violencia no se debe de atacar con más violencia todavía. Digo, claro que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero tampoco no se deben de atacar las causas, que es lo que nunca han atacado ustedes. Al contrario, a ustedes les ha encantado que exista la ola de corrupción, porque ahí se benefician, tienen poder, ustedes en esa burbuja son protegidos, pero toda la sociedad es la que sufre. Y a usted le gustaría que ustedes siguieran protegidos y que la sociedad siguiera sufriendo. No, señor Loret, para erradicar todo eso, desgraciadamente tiene que pasar esto. Tenemos que pasar ese filtro que desgraciadamente mucha gente tiene que pagar los platos rotos de la corrupción en la cual ustedes dejaron y son cómplices en estos momentos. ¿Con qué cinismo hablan? ¿Con qué cara tienen para decirle a México esto? Tergiversar las palabras del Papa, donde extraes nada más lo que te conviene y no hablas de lo de fondo, lo cual nos manda un gran mensaje. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, denle like, suscríbase al canal, en esta boleta más fácil y aquí tiene 2 videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo!